Uno de los valores que debe tener el hombre en la humanidad en sí y que en muchos países se practica es la honestidad, la probidad y la vergüenza. Estos son dones que de alguna u otra forma tienen los países orientales. En Japón, por ejemplo, el sentido del orgullo, de la probidad, lo tienen en un alto precio. En Japón, desde la antigüedad, alguien que faltaba a su palabra, alguien que no tenía vergüenza, llegaba incluso hasta suicidarse. Se encuentra ahí que los guerreros, cuando tenían alguna acción y por miedo, por temor, no hacían lo debido, le pedían al jerárquico superior que les permitiera suicidarse. Pero bueno, eso en algunos países son principios fundamentales, valores que todo el mundo practica. En México estamos muy lejos todavía de acariciar todos esos valores en nuestra vida cotidiana. Esto viene a colación por lo que ha pasado ahorita en dos eventos o hechos aquí en nuestro México. Uno de ellos, el escándalo internacional, el caso de Florence Cassés, esta francesa que llegó a México y sentimentalmente se ligó ahí con un secuestrador, traficante, y después de que los tomaron presos, el gobierno, en ese tiempo de Felipe Calderón, junto con el secretario García Luna, armaron todo un show y alteraron por así la escena y en fin, hicieron todo lo indebido en este caso. ¿Y en qué desencadenó? Precisamente la liberación absoluta de esta francesa. Y realmente los ministros dijeron que dado que se alteraron pruebas, se creó todo un escenario ficticio, no le dieron la oportunidad a esta francesa para que se defendiera, sus garantías individuales fueron vulneradas. Y eso precisamente, repito, originó que saliera libre, sin determinar su culpabilidad o su inocencia. Sin embargo, de hecho, todo el mundo piensa o pensamos que sí estaba involucrada. ¿En qué medida? No sabemos, por este narcotraficante y con las cosas que hacía. En fin, esto también se debió seguramente a presiones. Una de las reprimendas que le hacen algunos analistas a los ministros de la Corte es cómo es posible que el año pasado tuvieran un criterio en este caso y con la misma situación y ahora lo hayan cambiado. La ley es única y no puede cambiar por situaciones políticas o por cuestiones sociales, ni siquiera por cuestiones internacionales. Pero bueno, es un gran reto que tiene la Corte para tratar de enmendar estas cosas que de alguna forma nos demeritan ante la imagen pública mundial respecto a la impartición de justicia. Y el otro caso lo es también lo que sucedió en el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, en donde un comisionado recriminó al que acaba de ser ungido como presidente de ese instituto de que era un flojo y un inepto para ese puesto. Y bueno, por ahí él dijo que había escenas en donde ese señor se había quedado dormido y que se había dado cuenta que este señor era perezoso para su trabajo, y cuestionó a sus demás comisionados del por qué lo habían seleccionado a él. El otro se defendió diciendo que no era cierto y que lo que pasaba era que el señor estaba pues enojado porque no lo habían destinado a él. Todos estos escándalos en otro país, con la simple alusión, con la simple duda, estos funcionarios renuncian, se van del puesto. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza, porque hay un principio ahí de la honestidad, de la claridad. Y este instituto cuya función es precisamente dar claridad a las funciones del gobierno, dar claridad a la rendición de cuentas, que sea transparente la actuación de los gobernantes, ¿cómo es posible que quede en duda la actuación de ellos mismos? Esto realmente nos ha ocasionado también una imagen negativa. Pero bueno, en última instancia es culpa también de las instituciones, pero no de ellas mismas en sí, sino de las personas que las manejan. Estamos lejos de que los políticos, los gobernantes, todos se ciñan a estos principios. Habría que hacer un ejercicio. Y este señor, incluso el señor que fue ungido como comisionado, parece ser
que por ahí se dice que fue precisamente negociado por alguna autoridad superior y fueron los demás comisionados, les dieron línea para que ungieran a este personaje como presidente del IFAI. Y bueno, esto no es nada bueno. Sabemos ahorita que por ahí hay muchos gobernantes, en el caso de Chiapas, Juan Sabines, que se fue con una deuda de más de 40,000 millones de pesos. Está también el caso de Tabasco, que también el señor Granier ni siquiera se esperó la toma de protesta. Cuando protestó el nuevo gobernador, el señor ya estaba en Europa. Estaba muy lejos todavía, repito e insisto, de que los funcionarios tengan una conducta honesta, de que una muestra, ¿verdad?, de honestidad, de vergüenza, de sencillez ante la gente. Y es una tarea que tiene el actual gobierno, puesto que el licenciado Peña Nieto lo que ha dicho es que habrá de abatir una serie de vicios. Esperemos pues que los hechos se manifieste lo que se ha dicho en la propaganda política y en los propios programas de gobierno. De lo contrario, seguiremos todavía padeciendo estas injusticias, esta oscuridad de la rendición de cuentas y sobre todo esta justicia que se imparte no precisamente en base a la ley, sino en base a intereses políticos y económicos, y eso ya no es de los mexicanos. Y habría que esperar pues, insisto, qué es lo que van a hacer estas personas que tienen el poder y que pueden cambiar las cosas, porque de lo contrario la ciudadanía habrá de tomar sus propias medidas. Gracias, buenas noches.